Pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por participar en este webinar de abordaje interseccional de las violencias contra las mujeres, que está enmarcado dentro de un programa que la Federación de Mujeres Progresistas lleva a cabo desde hace muchísimos años, que se titula Tendiendo puentes contra la violencia de género y está financiado por el Ministerio de Servicios Sociales y Agencia 2030. Agradeceros sobre todo la participación, sé que se apunta muchísima gente de muchos lugares de España y vamos a dar comienzo a este webinar que sobre todo pretende ser una formación y un aprendizaje para todas las personas que estamos aquí presentes. Voy a dar paso, voy a ser la persona que va a estar un poco conduciendo este webinar, la cara un poco visible en algunos momentos, entonces os voy a dar paso en primer momento a la vicepresidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, que es Ascensión Iglesia Redondo, que nos va a dar una pequeña bienvenida e inauguración de este webinar y luego ya pasamos a la ponente y al ponente Estupendo. que nos acompaña. Ascensión, se ha quedado la imagen. Supongo que me podréis oír, aunque en algún momento he visto que se paralizaba la imagen, pero bueno. Buenos días a todas y a todos. Es un honor que todos ustedes estén al otro lado de la pantalla, formando una parte esencial de este webinar que lleva por título Abordaje interseccional de la violencia contra las mujeres. Violencia que, como saben ustedes, tantas veces en estos últimos tiempos ha sido puesta en entredicho por algunos y algunas y que tanto daño están causando. Tengo el grandísimo honor de pertenecer desde hace muchísimos años a la Federación de Mujeres Progresistas, en este caso como vicepresidenta de la Junta. Pero les quiero decir que son las técnicas de nuestra entidad las que llevan con su trabajo y su dedicación el peso fundamental de nuestra federación. Somos, para aquellos y aquellas que nos conozcan, que no nos conozcan, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, de carácter laico, que la creamos en 1987, llevamos mucho más de 35 años trabajando en defensa de las mujeres. Ha sido declarada de utilidad pública y la constituyen federaciones regionales que están prácticamente en todas las regiones de nuestro país. Nuestra misión, por supuesto, es promover el cambio de estructuras sociales, económicas y culturales, lograr la igualdad y la equidad de género entre hombres y mujeres a través de la incidencia política, feminista y el empoderamiento, siempre desde la libertad, la diversidad, la sororidad y la participación activa. Nuestra visión es conseguir una sociedad en la que las mujeres y los hombres participen activamente en la vida social, política y económica, pero siempre en igualdad de derechos y oportunidades, sin que exista la cultura patriarcal como sistema de organización social y el androcentrismo como representante global de la humanidad. Desde el comienzo de nuestra andadura, uno de nuestros objetivos ha sido siempre luchar contra la violencia de género. Y lo hacemos desde dos puntos. Por primero, desde la sensibilización y educación en igualdad y, en un segundo lugar, en atención integral a las víctimas de violencia de género. Este webinar que nos ocupa hoy, y repito el nombre porque me parece precioso, Abordaje interseccional de la violencia contra las mujeres, como muy bien ha dicho la psicóloga de la entidad, está dentro de un programa que viene teniendo la Federación de Mujeres Progresistas desde hace algunos años, que es Tendiendo puentes contra la violencia de género.
Está financiado, como se ha dicho anteriormente, con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Las víctimas de violencia, las mujeres víctimas de violencia de género, y lo abordamos a las mujeres víctimas de violencia de género en cualquiera de sus formas. Por ello, se apoyan herramientas fundamentales de prevención primaria, secundaria y terciaria. Las actividades que contiene este programa, que les digo, llevamos haciendo algún tiempo, pretende incidir en todas las formas de violencia contra las mujeres, tal y como las define el Convenio de Estambul. También las que sufren aquellas en las que se entrecruzan situaciones de especial vulnerabilidad. Las difíciles situaciones que viven muchas mujeres como consecuencia de la interseccionalidad de vulnerabilidades en las víctimas de violencia de género es un problema que necesita respuestas eficaces. Para avanzar en esta dirección, el programa cuenta con formaciones por parte de personas expertas que nos permitirán visibilizar estas realidades, profundizar en su conocimiento y difundir buenas prácticas para una intervención eficaz. Para ello, hoy en este webinar contamos con dos grandes profesionales, Ana Estevez Gutiérrez y Jorge López Álvarez, personas expertas en drogodependencia y otras adicciones y en salud mental, que nos darán una visión de cómo estas vulnerabilidades interseccionales con la violencia y las consecuencias que generan en las propias mujeres. Espero y deseo que este webinar les sea de gran utilidad a todos ustedes, a todos aquellos que están al otro lado de la pantalla. Y seguro que con sus aportaciones y sus preguntas nos ayudarán, sin duda, a ahondar más y mejor en el problema. Muchísimas gracias por su atención y espero que el webinar sea absolutamente fructífero para todas ustedes. Muchas gracias. Gracias, Extensión. Pues vamos a empezar con el grueso del webinar, con esta mesa de redonda. Un poco os voy a comentar cómo va a ser el funcionamiento. Va a hablar en primer lugar Ana, porque se tiene que marchar a un congreso, entonces nos ha hecho el favor de estar aquí hoy acompañándonos y ilustrándonos con todos sus conocimientos, pero luego se tiene que marchar, entonces va a hacer su presentación y pasaremos a un turno de preguntas. Como os comentamos en el correo electrónico que os enviamos, los comentarios y preguntas que queráis que traslademos a cualquiera de los profesionales que nos acompañan, lo podéis escribir en el área que tenéis de comentarios. Entonces, yo lo leeré y se lo trasladaré a Ana o a Jorge según corresponda, ¿vale? Entonces, todas las preguntas que tengáis para Ana sí que sí es posible hacérselas a lo largo de su ponencia y si no, pues al terminar vamos a tener unos minutillos para que ella os pueda responder. Y sin más, pues voy a presentar a Ana Estevez Gutiérrez, que es un lujo tenerla aquí, es un privilegio poder escucharla. Ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Deusto, es directora del Máster en Psicología General Sanitaria, además es responsable de la línea de investigación Adicciones sin sustancias y procesos cognitivo-emocionales y relacionales asociados. Como consecuencia de esta investigación, ha publicado numerosos trabajos nacionales e internacionales en revistas de alto impacto y ha participado en múltiples foros de intervención. En los últimos años ha estado trabajando en temas de procesos cognitivos asociados a las emociones, a la prevención de violencia, a las consecuencias del abuso sexual en personas adultas y en adicciones sin sustancias. Por tanto, con todo el trabajo que ha realizado, ha recibido numerosos premios internacionales y nacionales de investigación y colabora en múltiples proyectos y algunos de ellos de carácter europeo. Además, forma parte del Consejo Asesor de Juego Responsable y es miembro de honor de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitadas. Así que un privilegio, como os decía, que nos acompañe. Y cuando hablé con ella, la verdad que fue un gusto porque inmediatamente aceptó la invitación por el mes de julio, cuando estábamos con todo el calorcillo del verano. Y hoy, pues, por fin vamos a poder escucharla. Así que, Ana, cuando quieras, te dejo el turno de palabra. Como sabes, 20-25 minutos y a disfrutarlo. Activa el audio, Ana. ¿Lo tienes apagado? Sí,
Muchas gracias. Os decía que gracias a vosotras por la invitación y por todos esos más de 30 años, ¿no?, conseguidos, que es mucho, ¿no?, en entidades de estas características, y por la lucha constante, cada una de nosotras desde ámbitos distintos, ¿no?, pero pues todas un poco con el mismo objetivo común. Así que muchísimas gracias por la invitación. Voy a intentar presentar, a ver, las diapositivas. Fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, en mi caso, tal y como hacíais la presentación, una de mis áreas, ¿no?, de más trabajo y de más estudio tiene que ver con las adicciones, ¿no? Y es verdad que es curioso porque en los últimos, en los últimos años, uno de los planteamientos que nos hemos hecho, igual también Jorge aborda parte de esta realidad, es que tanto en las adicciones como en otros trastornos, en otras circunstancias, bueno, pues cuando hemos medido, cuando hemos evaluado desde un punto de vista androcéntrico, ¿no? Hemos visto al hombre adicto, ¿no? Y hemos visto cuáles son sus motivos, cuáles son sus razones, qué le está sucediendo, y muchos de los tratamientos están adecuados a un tipo de persona, ¿no?, que son ellos con unas edades, con unas características, etcétera. Nosotras, cuando empezamos con este tema, yo empecé porque veía, ¿no?, dentro de la praxis clínica, que muchas mujeres eran supradiagnosticadas de trastornos mentales como depresión y como ansiedad, y en muchos casos los hombres eran infradiagnosticados, porque muchos de esos síntomas eran lo que se esperaba, entre comillas, que tenía que comportarse un hombre y como tenía que comportarse una mujer. Y cuando empezamos a hacer estos estudios para entender si algunos de los factores de la depresión, por ejemplo, de la ansiedad, eran factores específicos de género, ¿no?, o no lo eran, ¿no?, qué es lo que estaba pasando con las mujeres, nos encontramos con una traba que es, yo creo que muy importante. Y nos decían que hacer estudios de género era, ¿no?, y género, yo os pongo aquí, género y ciencia, tenía que ver con estudios sobre las mujeres, ¿no? Entonces, claro, a mí me sorprendía porque yo decía, no, oiga, o sea, nosotros queremos ver las características idiosincráticas de cada uno y cada una de ellas, ¿no? No estamos hablando, cuando hacemos género, únicamente de mujeres, estamos hablando de la totalidad de la población, y nos ha costado pues muchos años y mucho esfuerzo, ¿no?, seguir, ¿no?, un poco en esta pelea constante, porque claro, ¿no?, yo os ponía aquí, si las mujeres se hacen más que nacen, sin duda algo o alguna, ¿no?, de lo mismo, pues le sucede, sin duda alguna, le sucede a los hombres y también a la ciencia. Lo que veíamos es que esa mirada que nosotras, o también a veces nos cuesta, no podía ver, iba a decir, no se acercaba a la realidad de las mujeres, ¿no? Entonces, en temas como adicciones nos parecía que, bueno, pues que no estaba recogida, ¿no? ¿Por qué juega una mujer? ¿De qué manera juega? ¿Cuál es el tratamiento, ¿no? Y de hecho, bueno, pues toda la violencia, ¿no?, que recibimos las mujeres, que sin duda recibimos, se pasaba por alto, ¿no? Y que en los tratamientos, como vamos a ver a continuación, no se trabajaba sobre aspectos tan nucleares como el trauma, ¿no?, o la violencia de género, ¿no? Y a veces estaban en los mismos grupos de hombres, muchos de esos hombres, algunos, ¿no?, que habían ejercido ese tipo de violencia, y ya se sentían en un papel mucho más secundario, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos de los estudios que hemos hecho es visibilizar ese perfil, esas mujeres, ese 50% de la población, y ver qué está sucediendo. Hay muchos aspectos que encantada de compartir con vosotras, ¿no?, y con vosotros, pero es verdad que me voy a centrar más en el último informe que hemos realizado en para Emakunde, que es el Instituto Vasco de la Mujer, que estará, iba a decir, os lo traigo en primicia mundial, porque lo terminamos en julio y bueno, pues enseguida estará difundido. Esa es la referencia, ¿no? Fijaros, nosotras pensábamos, cuando evalúas la realidad, pues eso, veíamos que los instrumentos de medida quizás eran distintos en el caso de hombres y mujeres, y que eso no se había prestado atención.
Por ejemplo, en el caso del trastorno de juego de azar, una de las cosas que veíamos, sin ninguna duda, es que las mujeres, por características propias y asociadas a las mujeres, en muchas ocasiones no tenían síntomas, iba a decir, tan relacionados con hurtos, con robos, con conductas más violentas, y sin embargo, en la clasificación de los instrumentos de medida de juego, uno de los ítems que puntuaba era haber cometido actos delictivos. No tenía nada que ver con mujeres. Entonces, vas viendo que las medidas o los pesos, ¿no?, de cada una de ellas dentro de las evaluaciones no tienen que ver. Y yo qué sé, por ejemplo, la impulsividad que tienen los hombres jugando o ese craving, ¿no?, que decimos, eso no pasa en mujeres. Sin embargo, cuando se mide un trastorno de juego, vemos que eso es un ítem que tiene valor. Eso sin duda puede hacer que muchas mujeres no aparezcan en estos estudios, ¿no?, y que se nos pasen un poco como de puntillas, porque esta afectación más silenciosa, ¿no?, de ellas pues no aparece. Aquí tenemos, fijaros, dentro de las de la guía y de las circunstancias, ¿no?, que veíamos, hablamos de las condiciones económicas, temporales, sociales y de salud. Era curioso porque dentro de los estudios en un primer momento nos decían, sí, claro, es que los hombres gastan mucho más dinero que las mujeres, ¿no? Y entonces quiere decir que tienen un trastorno mucho más grave que las mujeres, ¿no? Y nosotras hicimos algo, iba a decir, tan sencillo como pensar, claro, ¿cuáles son las condiciones económicas de unos y de otras, ¿no? Eso es importante. ¿Tienen acceso salarial, económico, de la misma manera que los hombres? Porque si hay diferencias, ese síntoma irremediablemente tiene que ser diferente, ¿no? Entonces, el hecho, ¿no?, de ser mujer, fijaros, ¿no? Hay un testimonio que me viene a la cabeza, que creo que después os he puesto alguna parte, y es una mujer que estaba enganchada a videojuegos. Hicimos diferencias de género en juego, en compra compulsiva, en sexo, en dependencia emocional. Y fue muy bonito, ¿no? Porque de repente esta mujer, que era jugadora de videojuegos, nos dice, no sé qué estudios estáis haciendo vosotras, pero yo os voy a decir con toda la claridad que tengo cuáles son las razones por las que las mujeres no tenemos tantos problemas de adicción como los hombres. Entonces, estábamos expectantes, ¿no?, a ver qué nos contestaba. Y nos dijo una cosa que nos pareció tan sumamente clara que es así, ¿no? Y la razón es, no tenemos tanto tiempo. No disponemos tanto tiempo para poder tener una adicción, ¿no? Tenemos muchas cargas, ¿no? Y hablábamos, ¿no?, de las responsabilidades, de la carga mental, ¿no? Os he puesto también más adelante, ¿no? Fijaros la violencia que se ejerce, que lo veremos a continuación, sobre el estigma de las mujeres, ¿no? Sobre si cerrarais los ojos y pensarais, ¿no?, sobre la imagen que tenéis de un hombre jugador y de una mujer jugadora, ¿no? Y de hecho, en muchas ocasiones nos llama mucho más la atención y decimos que vemos más mujeres jugando de las que de facto hay, seguramente porque es algo que es mucho más diferente, ¿no?, que nos choca mucho más con respecto de las expectativas que tenemos de lo que son las mujeres, ¿no? Y tenemos esta parte que también mencionaré a continuación, de lo que es ser una mala madre, ¿no?, una mala mujer, por haber de alguna manera sobrepasado, ¿no?, la expectativa de cómo tiene que comportarse. Con lo cual, fijaros, ¿no?, hacer un cuestionario y no tener en cuenta, teniendo en cuenta las adicciones, por ejemplo, en el juego, que los aspectos de dinero, ¿no?, el gasto cada vez es mayor. Dicen cosas como eso, las mujeres no es tan grave porque no gastan tanto, son mucho más conservadoras. Y yo digo, no gastan tanto o no pueden gastarlo, ¿no? O tienen que alimentar o que tienen que hacerse cargo de cosas que quizás, ¿no? Quizás es así, ¿no? No tienen que hacerla en la misma medida los hombres. Fijaros, las responsabilidades no se dejan de lado por muy mal que estés, ¿no? Cuando hablamos de aspectos de adicciones y mujeres, muchas veces dices, claro, es que tienes a una niña, ¿no?, a un niño pequeño que necesita comer, ¿no?, que necesita, que está continuamente demandante.
Hay una expresión, ¿no?, que vemos en adicciones, que es así un poco coloquial, permitidme, que es ir a por tabaco, ¿no? Y en muchas ocasiones no pueden ir las mujeres a por tabaco, ¿no? Quiere decir, la expresión ir a por tabaco es, de repente se fue a por tabaco y no volvió. Ya, pero bueno, pero para irse hay alguien que tiene que hacerse cargo de los niños, ¿no? Hay alguien que tiene que hacer, bueno, he dicho niños o cuidado en general, ¿no? Porque quizás dentro de las problemáticas, ¿no?, lo que más vemos sin ninguna duda tiene que ver con los cuidados, ¿no? Entonces, bueno, yo os ponía, ¿no? Las mujeres no tienen tiempo, ¿no? Entonces, la gestión del tiempo no remunerado, la gestión de cuidado y no remunerado, y también como factor que puede ser predictor de la aparición de una adicción, porque ¿qué pasa con esa carga, ¿no? Esa carga física, esa carga mental de las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones de salud específicas de las mujeres, ¿no? ¿Cómo influyen y cómo debutan, en el caso de las mujeres, todos los múltiples roles de cuidadoras, ¿no?, que hay a lo largo de su vida, ¿no? Hay una encuesta que no voy a hacer porque, bueno, no es científica como tal, yo la he hecho así como en mi entorno, ¿no? Y lo he hecho en grupos de discusión con las mujeres adictas que me decían, ¿no?, de una manera pues muy bonita, porque decían, ¿quién va a tu casa? ¿Quién compra las medicinas en tu casa, ¿no? Y era muy florido porque en la mayor parte de los casos decían, yo las compro, ¿no? Las mujeres compraban las medicinas para ellas y para otras personas, ¿no? Y en esta parte de cuidado, de heterocuidado, más que autocuidado, la mujer ha aprendido a cuidar a otras personas, pero no a cuidarse a sí misma. Y ha aprendido que lo de fuera, los hijos, los padres, las parejas, todo, es mucho más importante que ellas, ¿no? Entonces, es verdad que en los grupos, por ejemplo, de adicción al juego, y bueno, el resto de las adicciones, por supuesto, en alcohol o en cualquiera que no sean comportamentales, las mujeres, sin ninguna duda, acompañan a sus parejas, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, ¿no?, en las sesiones, y son una pata fundamental, porque no hay que olvidar que gracias a ese cuidado, gracias a esa figura de la coterapeuta, ¿no?, o del coterapeuta, las personas podemos sostenernos, las personas podemos salir de la adicción, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos, ellas no van acompañadas. Vemos una gran soledad cuando estas mujeres, ¿no?, que es muy violenta, es violencia también hacia ellas, ¿no?, por parte de toda su familia, ante el hecho de, bueno, pues de recibir, ¿no?, un tratamiento, cuando dicen que tienen problemas, ¿no?, que por cierto, no lo dicen. Están acostumbradas, fijaros, ¿no?, a estar rodeadas de personas, pero a no hacerse cargo, o sea, ¿son capaces? Claro que son capaces, están gestionando la casa, la familia, todo, ¿no? Pero cuando ellas están malas, ¿no?, cuando ese pilar, bueno, se tambalea, se resquebraja, cuando está muy presionado por todo el entorno, ¿quién cuida de la que cuida, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto que son capaces, ¿no?, de muchísimas cosas, pero no de cuidarse a sí mismas, ¿no? Y este mensaje, ¿no?, de cuidado hacia los demás, y que lo importante son los otros y las otras, es muy importante. Nosotras hicimos hace unos años investigación sobre cuáles eran los esquemas, ¿no?, que subyacían en mujeres, ¿no?, esquemas mentales, cognitivos, ¿no?, que por supuesto tienen mucho que ver con la socialización, y muchos de ellos tenían que ver con esto, ¿no?, tenían que ver con el esquema de autosacrificio. Es la sensación de que los demás, bueno, pues las necesidades de los otros son mucho más importantes que las nuestras. Y otro esquema era la subyugación, ¿no?, en el sentido de que si pienso en mis necesidades, ¿no?, si pienso en lo que yo quiero y necesito, estoy siendo egoísta, y eso de alguna manera se reprueba socialmente, ¿no? Aquí hablábamos del estigma. El estigma es un elemento que dificulta, sin ninguna duda, el tratamiento, ¿no?, porque el estigma es esa mirada, ¿no?, esa mirada que todos y todas damos a las mujeres, a esa mujer que juega, ¿no?, y que tiene la bolsa de la compra delante de la máquina tragaperras y que la miramos con desdén, como diciendo, "Oh", ¿no? Eso es muy importante, porque hablamos de vicioso, de viciosa, de mala madre. Entonces aquí hay 3 estigmas.
estigmas por ser mujer, estigmas por ser por enfermedad mental y por adicción, ¿no? Entonces es muy grave porque yo pensaba cómo están diseñados, ¿no? Porque qué tratamientos hacemos a estas mujeres, ¿no? ¿Os imagináis que quien esté tratando a estas mujeres las mira desde esta manera y piense, fíjate, ¿no? No ha cuidado de sus hijos, ¿no? No ha estado, fíjate las consecuencias, ¿no? que van a tener en la vida de estos niños, ¿no? Tener una madre como esta. Es gravísimo. Y esas miradas son las miradas de los vecinos, de las vecinas, de los padres, de la madre, de las familias, ¿no? De todo lo que nos rodea, ¿no? Cómo miramos a las mujeres cuando son adictas, ¿no? Es muy violento. Y hasta ahora, bueno, iba a decir, ni las mirábamos, ¿no? Porque tal y como os decía, ni las contemplábamos en los instrumentos de evaluación, ni pensábamos que tenían necesidades distintas, ni motivaciones distintas, como los hombres adictos lo hacían por impulsividad y por búsqueda de sensaciones, pensábamos que las mujeres también. ¿Qué tendrá que ver una mujer que juega, como iba a decir, para paliar su tristeza, para paliar su ansiedad, a un hombre que lo hace por una búsqueda de sensaciones? El tratamiento, la prevención, los mensajes son completamente distintos y las hemos borrado, ¿no? Como no solo de la historia, sino también de la enfermedad, de la salud mental y de todo, ¿no? Eso, y es curioso porque en los grupos de discusión que hacíamos en este estudio hicimos partes cuantitativas y partes cualitativas, ¿no? Y en la parte cualitativa, que es la que, bueno, también disfrutas porque puedes hablar, escuchábamos, ¿no? Pues el arrepentimiento, la culpa, ¿no? Por no ser buenas madres. Y yo pensaba en los grupos, en los cientos de grupos que hemos hecho con hombres y no salía, ¿no? No se sentían culpables. Bueno, estaban, ¿no? Había alguien, ¿no? Que se había hecho cargo, ¿no? En el caso de tener hijos, de ese cuidado, ¿no? Y esa parte de buenas esposas y de no haber cumplido con esos criterios, ¿no? Y es curioso porque dentro de lo psíquico, no sé si os lo he puesto aquí, creo que sí, culpa versus vergüenza, si analizamos, ¿no? Un poco la parte más psicológica, ¿no? Así más profunda, de qué está hecha la culpa podemos decir que tiene como varios elementos, ¿no? Hay culpas internas y culpas externas. Las mujeres tenemos más culpas internas, nos echamos la culpa, ¿no? Y me recordaba esta parte, ¿no? Yo por mi culpa, ¿no? Y es una parte psíquica de sentirnos responsables por todo lo que sucede, ¿no? A nuestros hijos lo que les pasa es culpa de las madres, de haberles educado, es culpa de la sociedad, ¿no? Todo, ¿no? Es nuestra culpa, ¿no? Entonces esa culpa, bueno, Eva, ¿no? También tuvo la culpa por una manzana, fijaros lo que ha liado Eva. Entonces, bueno, pues esa parte culposa pues sigue pesando sobre nosotras, ¿no? Y la vergüenza es un elemento muy interesante porque tiene que ver con los aspectos sociales, ¿no? La culpa es más interna, ¿no? Está más internalizada y de hecho, fijaros, es curioso, ¿no? Porque si yo pienso en culpa, si yo me siento culpable de algo, me pondré seguramente mucho más nerviosa y seguramente será un elemento, que haga que yo juegue más o que esté más adicta, o sea, que mi adicción sea más grave, ¿no? Porque me pondré como muy nerviosa sobre lo que, pues cómo estoy, cómo me encuentro. Entonces es, bueno, muy importante y muy interesante esta parte. Por cierto, los hombres, la culpa es externa, ¿no? La culpa lo tienen los demás, ¿no? El árbitro, ¿no? Bueno, es distinta, porque la educación y la socialización es distinta. La vergüenza, os decía, tiene un aspecto mucho más social y es esa mirada que todos y todas tenemos sobre qué van a pensar los otros y las otras de nosotras, ¿no? Con esta, ¿qué nos miran, ¿no? Y bueno, es llegar y decir, sentir vergüenza, ¿no? Y no creo que en el caso de los hombres esa vergüenza esté tan interiorizada, ni sobre lo que llevan físico, ni cómo, ¿no? Nosotros también trabajamos temas de trastornos de conducta alimentaria, tengo una línea de adicción a la comida, ¿no? Y de todo el tema de las redes sociales y de cómo influencia sin ninguna duda a los modelos, ¿no? A la tiranía sobre el cuerpo nuestro, ¿no? De las mujeres y esa vergüenza es muy diferente en hombres y mujeres. Yo os ponía aquí, ¿no? Aquí, pues por hacer una definición, ¿no? Que es como curioso, pues tú tienes la culpa de lo sucedido, ¿no? Ser causante de algo, ¿no? Fijaros que en el tratamiento
pues, ¿no? Ese daño, esa sensación de omnipotencia, ¿no? de ser capaz de generar cosas tremendas. Y aquí os ponía, bueno, pues es como más curioso, ¿no? Pero es esta parte de tener 1000 brazos y tener que responsabilizarnos de todo, ¿no? Pues de todas las cosas en todos los momentos, ¿no? Y siempre mirando, ¿no? A cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? Si, no solo si ellas tienen adicción, sino si los hijos tienen adicción, ¿no? Yo recuerdo unos pacientes que el hombre, bueno, estaba preocupado, vino la familia porque sus hijos no tenían muchos hijos, él había estudiado muchas cosas y estaba muy preocupado porque sus hijos no habían estudiado. Entonces venía con su mujer y él lo que quería, fijaros el mandato tan perverso, quería que sus nietos, ¿no? que le diera alguna técnica psicológica, como que la subiera, para que sus nietos, estudiaran porque sus hijos habían fracasado. Y el fracaso, evidentemente, se debía a que su mujer, a la que llevaba al lado de una manera muy sumisa y con una conducta muy violenta, no había hecho su trabajo, ¿no? Lo que tenía que hacer, que lo había delegado y que eso no estaba hecho, ¿no? Fijaros la perversión de la consulta y de todo. Bueno, lo que contesté ya os lo imagináis, ¿no? Pero bueno, ahí fue una lucha y tuve que hacerme fuerte para explicarle pues que las cosas no eran así. A ver, siguiente. Aquí os pongo una cosa que a mí me interesa, bueno, muchísimo, ¿no? Estoy con este tema a vueltas, permitirme porque, bueno, es un tema que me apasiona y es porque muchas veces decimos, ¿por qué no juegan las mujeres? Bueno, pues oiga, también porque el mercado, la industria, está dirigida sin ninguna duda a los hombres, ¿no? O por las horas, que son muy tempranas, no os he traído más fotos, ¿no? Pero os aseguro y os invito a que vayáis a las máquinas tragaperras de los bares y cuando vais a tomaros un café o un pincho por la mañana, veáis de cómo están, ¿no? esas máquinas tragaperras. Es una cosa que llevo muchísimos años denunciando en todos los foros posibles. Yo creo que este también es un espacio para poder hablar de ello y es muy interesante. Os he puesto esta mujer de póker, pero desde luego tenéis a la reina del desierto, las reinas del sur, por cierto, mujeres muy objeto y muy sexualizadas y, si me permitís, muy aniñadas, ¿no? Muy lolitas, ¿no? Es decir, que no son ni siquiera mujeres, son, no tienen curvas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces hacemos campañas, ¿no? Para prevenir la violencia y en los bares, en nuestro país, los niños y las niñas entran con sus padres, ¿no? En cafeterías a todas las horas y ven, ¿no? Que esas luces que les atraen tanto y que llaman tanto la atención proyectan imágenes pues como esta, ¿no? Bueno, muy sexualizadas. Y os he puesto también otra para que veáis que en esta parte es una mujer, permitidme, muy voluptuosa, ¿no? Y muy sexualizada y muy, entre comillas, liberada, que no lo es tanto porque sigue con la tiranía, ¿no? Como dice Woolf, ¿no? Con la tiranía del cuerpo, ¿no? Y aquí veis, ¿no? Con Nadal y con Ronaldo, ¿no? Fijaros, Nadal con el traje, ¿no? Ella de manera, por supuesto, mucho más informal, con esta posición que desde luego dentro de la publicidad y el marketing no es nada, iba a decir, aleatoria, por decirlo de alguna manera, y si veis, bueno, pues está en una posición mucho más sumisa y casi encantada, ¿no? De haberle conocido. Permitidme, porque trabajamos, es verdad que bueno, trabajamos en adicciones comportamentales y este tema del uso de la pornografía a mí personalmente me preocupa mucho, ¿no? Es decir, esto sería para otro webinar, ¿no? El uso que en este momento se está haciendo de las mujeres, ¿no? Y cómo bueno, pues se está prostituyendo a las mujeres y sobre todo chicas adolescentes, ¿no? Y cómo este uso de la pornografía mainstream absolutamente, iba a decir, descarnado y absolutamente violento hacia el cuerpo de la mujer, hacia las mujeres, sin tener en cuenta el cuidado, el cariño, lo que el otro necesita, desde luego sin tener en cuenta la contracepción, ¿no? Pues es, permitirme, absolutamente loco, ¿no? O sea, y muy perverso y está generando, bueno, un efecto, ¿no? Vemos cada vez más
manadas, vemos cada vez más violaciones y vemos también chicas, ¿no? que se inician en su sexualidad pues de una manera muy compleja, ¿no? En un momento, ¿no? Yo siempre digo, o sea, si un niño, ¿no? Porque es un niño de 14 años, bueno, o un preadolescente, si queréis os lo compro, ¿no? Un preadolescente de 13, 14 años se excita, ¿no? Sexualmente con la visualización, ¿no? De imágenes pornográficas que son tremendamente violentas, ¿dónde queda la empatía, ¿no? ¿Cómo sitúas a la mujer, ¿no? Al otro, a la otra, a lo que necesita, ¿no? Pues muchas veces cuando hacemos, nosotras que hemos hecho muchos estudios de violencia en el noviazgo, es un área que hemos llevado muchísimos años, ¿no? Y agresión sexual, y dices, claro, los datos es que no sorprenden, ¿no? Con estas situaciones. Otra de las cosas, ¿no? que hablamos es que en el caso de las mujeres, desde luego, una de las cosas importantes, ¿no? Esta parte de sonora, de estar, ¿no? Bueno, pues juntas, es que no hablamos tanto, ¿no? No se habla tanto de los vínculos, ¿no? Y en las mujeres eso queda muy afectado, ¿no? Y hay interferencia con los vínculos. Entonces nosotras, dentro de esta guía, ¿no? Proponíamos que algunos de los aspectos importantes es trabajar en los vínculos, ¿no? Y lo que se daña, ¿no? Que normalmente, bueno, pues esto en el caso de los hombres no sucede, pero los vínculos son muy importantes para las mujeres y somos quien cuidamos también de esos vínculos. Bueno, os lo decía previamente, ¿no? Por ir también aligerando y dejar un poquito de tiempo para las preguntas, ¿no? La evaluación, ¿no? La expresión de tristeza, la sintomatología ansiosa varía en función de género. ¿Por qué esas medidas de psicopatología, ¿no? Psicopatologizan tanto a las mujeres, también en los trastornos de personalidad, sin duda trastornos más límite, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué la industria solo nos mira a nosotras, ¿no? Para determinados trastornos? Yo siempre he dicho, un alcoholismo sin duda es una depresión en hombres, ¿no? Por muchas razones. Entonces, bueno, es muy importante. La prevención diferenciada en función del género, ¿no? No vale todo para todos y es muy, bueno, pues muy dramático, ¿no? Permitidme que utilice esta palabra, es muy dramático que no seamos capaces, ¿no? En el caso de las niñas, de llegar un mensaje para ellas, ¿no? ¿Qué les importa? ¿A qué están sometidas, ¿no? ¿Qué les pasa con su cuerpo? ¿Qué les pasa, ¿no? Con sus relaciones? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo son distintas de hombres y mujeres? Yo me acordaba recientemente de una de mis amigas que ha ido a un país, es árabe, y había una calle muy estrecha y su pareja, en este caso era un hombre, le dice que iban a pasar por ahí, era como un zoco que estaba bastante oscuro, ¿no? Y mi amiga le dijo, no, por ahí no, porque es un lugar peligroso. Y el chico decía, ¿qué va a ser un lugar peligroso? Entonces ella reflexionaba y decía, claro, es que tu percepción de seguridad y la mía es completamente distinta, ¿no? Lo que te puede pasar a ti, lo que me puede pasar a mí, pues es diferente, ¿no? Entonces, esa prevención a veces no tiene en cuenta la perspectiva de género y es muy importante. También el tratamiento, ¿no? Si hemos dicho que dos de los aspectos más fundamentales de las mujeres en los tratamientos es hablar de los cuidados y hablar de la violencia, en muchos espacios, en muchos tratamientos mixtos, pues no se habla de eso. Pero es curioso porque cuando hemos propuesto y hemos dado voz, ¿no? A estas mujeres, cuando les proponíamos hacer grupos específicos de mujeres, porque nos parecía que era, bueno, sin duda importante, ¿sabéis lo que nos decían? Nos decían, queremos ser iguales, ¿no? No queremos que nos saquéis porque nosotras tenemos un problema distinto, ¿no? Queremos ser como hombres. ¿Y sabéis lo que está pasando ahora? Que muchas adolescentes, evidentemente, claro, ¿cómo iba a ser, ¿no? De otra manera, quieren ser como hombres. ¿Y qué estamos viendo? En adicciones, cada vez más un aumento muy grande del número de chicas adolescentes que, por cierto, empiezan en muchas de las ocasiones en parejas, ¿no? Que su pareja juega y después ellas, bueno, pues se enganchan, ¿no? con ese tema y es muy importante, ese querer ser iguales, porque claro, evidentemente ven que lo igual y lo adecuado es, ¿no? Que lo valorado es ser hombre, pues bueno, eso también pasa en la sexualidad, ¿no? Como hay que comportarse y es muy, muy perverso.
Las motivaciones os decía que son completamente distintos, ¿no? No es lo mismo de cara a un tratamiento alguien que juega, iba a decir, por la soledad, ¿no? Lo mismo que somos capaces de poder distinguir entre edades, que tendrá que ver chicas adolescentes para hacer prevención con mujeres adolescentes, ¿no? Sus universos son completamente distintas y su socialización en este momento también es completamente distinta, pero en este caso pues es mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues las motivaciones son distintas y eso, bueno, sucede que las mujeres, ¿no? Esa parte de evasión, bueno, con situaciones vitales estresantes. De hecho, en el caso, por ejemplo, del trastorno de juego, ocurre una cosa que se llama efecto telescópico, y el efecto telescópico es que las mujeres empezamos a jugar normalmente a los 30 o 40 años. En el caso de los hombres, por ejemplo, empiezan antes de los 18 en la mayor parte de los casos. Y es curioso porque dices, de 30 a 40 años, ¿qué pasa antes, no? ¿En dónde estábamos, no? Seguramente en el cuidado. Pero, ojo, esto es muy interesante, cuando empezamos a jugar, en un lapso de tiempo mucho menor, desarrollamos la misma problemática que los hombres, ¿no? Y esto es, bueno, pues muy importante, ¿no? O sea, que en menos tiempo, pues ganamos, ¿no? Y fijaros la implicación que tiene eso, ¿no? La búsqueda de apoyo, ¿no? Acuden, fijaros, esto es una de las cosas que hemos publicado recientemente, ¿no? ¿Las mujeres van a los mismos sitios a buscar ayuda que los hombres? Pues bueno, la mayor parte de las mujeres van a atención primaria, van a los centros de salud, al médico o médica de cabecera, ¿no? Y es allí, en atención primaria, donde está la información de adicciones. ¿Cómo vamos a poder llegar a estas mujeres, ¿no? en este sentido? Los aspectos de género, ¿no? Que en muchas ocasiones pues no hay una formación específica de género, ¿no? No hay en nuestras jóvenes, en nuestras adolescentes. Yo me acuerdo que, bueno, el primer día de clase en la universidad hago una evaluación que no penalizo, ¿sabéis? Es una pregunta con distintas opciones de respuesta y yo no penalizo. Entonces, de repente me levanta la mano una chica y me dice, oye, ¿por qué no penalizas, no? Y yo dije, bueno, pues es que por género, por los aspectos de género. Entonces me miraban todos como diciendo, ¿pero qué género? Y decía, sí, las mujeres arriesgamos más o menos cuando tenemos un examen. Pues seguramente arriesgamos la mayor parte de las ocasiones menos. Con lo cual, si hago un cuestionario o un test que penalice que algunas preguntas por el hecho de contestar y arriesgarse a contestar penalizan, penalizan, pues seguramente ellos van a arriesgarse más y van a poder sacar, y en el caso de las mujeres, si no están completamente seguras, no, así que por eso no penalizo. Entonces, bueno, pues discutimos, ¿no? Desde las presentaciones en clase, ¿no? Quién presenta, quién no presenta, si es el graciosillo, ¿no? El que da la presentación y ellas quedan, ¿no? Que son las hormiguitas y quedan en un segundo puesto, si trabajan, ¿no? A nivel de competencias, mil cosas, ¿no? Entonces, el género está en todo, ¿no? Está en nosotros, está en nosotras, está en lo que miramos, ¿no? No sé si las gafas violeta o ultravioleta, pero está en todo. Formación también en violencia y en trauma, ¿no? Trabajar con mujeres, trabajar con nosotras, es hablar con traumas, es hablar con sesgos, es hablar con estigma, es hablar con violencia. Así que es muy, muy importante que haya formación en este área, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar con mujeres si no tenemos conocimientos en violencia y en trauma? Es lo que nos van a demandar independientemente del problema de salud mental que tengan, ¿no? Independientemente de esto. Y perdonaré que igual sí me estoy pasando un poquito, pero bueno, voy enseguida, ya termino enseguida. En la guía de buenas prácticas, ¿no? Fijaros, en mujeres con videojuegos, una de las cosas que nos encontrábamos es que se ocultaban, no decían que tenían un problema, o sea, que jugaban y de hecho tenían nombres neutros o hablaban en inglés o no ponían el micrófono para no descubrir que eran mujeres, porque si entraban al juego siendo mujeres, pues recibían muchísima violencia y les decían que, bueno, que eran unos paquetes jugando. Estoy poniendo lo más sencillo de las cosas que ponían, ¿no? Hay en los videojuegos una guía de buenas prácticas, hay una guía de cuidado a conductas sexistas, ¿no? ¿Cuántos jóvenes y adolescentes a nuestro alrededor y en el mundo mundial juegan a videojuegos? ¿Hay un código ético, ¿no? de sexismo en ellos? La respuesta es no. Muchas gracias. Queda a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta.
Muchas gracias, Ana. No te has excedido en el tiempo, ¿eh? Yo por lo menos estaba tan a gusto escuchándote. Felicitarte porque no solo el trabajo de investigación, que es fundamental lo que haces, sino todo ese trabajo que has contado de profesora, ¿no? De sembrar esa semillita diaria para conseguir que, bueno, pues lo que nos has contado sea diferente, ¿no? Si queréis hacer alguna pregunta, es que de momento nadie ha hecho ninguna pregunta, porque yo creo que lo has dejado todo muy claro, lo has explicado de una forma muy sencilla y fácil para que lo entendamos todo el mundo. Entonces, si tenéis algo que comentarle a ella, más que nada porque se tiene que marchar, entonces, si queréis hacerlo es el momento. Vamos a dejar aquí unos segundillos por si alguien se anima. Si no, las preguntas difíciles a Jorge. También. Luego ya dejamos a Jorge con todo. Nada, te están poniendo que es súper interesante. Muchas gracias, Ana. Gracias por tu explicación y luego por la perspectiva que le has aportado al tema. Preguntan si se puede descargar la guía. Pues mira, está a punto, os decía que estaba en julio y que era un tema de maquetación. Si os parece, yo que voy a seguir en contacto con vosotras, que me gustaría, os mandaré la guía en el momento en el que esté publicada, y porque bueno, la idea es que haya transferencia, ¿no? Que las cosas que hacemos sirvan, ¿no? Para todas, y bueno, por lo menos desde mi área como profesora y en el ámbito de la universidad, es que haya transferencia, porque muchas veces hacemos investigación y se queda eso en los espacios de investigación. Entonces, este tipo de trabajos de guía pues es muy, muy importante. Entonces, os la haré llegar y espero que Emakunde lo publique pronto, pero muy agradecida también con haber tenido subvención pública para poder hacerlo. Mira, Ana, te preguntan si hay adiciones de mujeres y de hombres, si hay diferencias. Bueno, te voy a contestar así a lo loco con una cosa que se me ha ocurrido ahora. A ver, Laura, ¿qué te parece? El año pasado estuve en una unidad en Alemania que era de compra compulsiva, ¿no? Y de repente, la mayor parte de las mujeres, de las pacientes, ¿no? Es una unidad, bueno, en un hospital, es la Facultad de Medicina en un hospital, y resulta que todas las mujeres, o sea, la mayor parte de los pacientes eran mujeres. Y yo, chicas, con el tema con tema de perspectiva de género, yo estaba ahí un poco diciendo, no, esto no puede ser. ¿Y sabéis de qué me acordé? Me acordé, y perdonad que ponga un ejemplo más local, yo vengo de Bilbao, y en Bilbao hay unos personajes muy divertidos que son los chiquiteros. Los chiquiteros son hombres mayores que van de bar en bar, que a veces cantan y que decimos que son como muy manirrotos con el dinero. Entonces, de repente van y dices, esta ronda la pago yo. Ya sabéis que los de Bilbao, ¿no? Que decir, esta ronda la pago yo. Y yo le planteé a mi compañera del hospital si estos hombres, ¿no? que de repente tienen, entre comillas, incontinencia con el uso del dinero, ¿no? Es decir, que no saben manejar el dinero, si la característica idiosincrática de la compra compulsiva era que no saber manejar el dinero, porque de repente me lo gasto todo, es algo, ¿no? Y parece que, es decir, el dinero me quema y lo que hago es comprar, que puede ser gastar en esto, invitar, hacer rondas, no tenía en lo psíquico un reflejo, ¿no? Muy parecido a compra. Entonces, es diferente lo que compran unos y otras. Por ejemplo, en compra, fíjate, las mujeres compramos más para hacer regalos y compramos comida. Los hombres utilizan el dinero para gastarlo de otra manera, pero la base, ¿no? En el psiquismo, ¿no? Toda esta parte es parecida. Lo que pasa es que cómo debuta o cómo se expresa en un caso o en otro, pues es distinto, ¿no? Entonces yo me acordaba, digo, sí, bueno, mujeres sí, pero muchos hombres derrochan el dinero y esa es una característica específica de la compra compulsiva, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy importante también. No sé si te he contestado, ¿eh? Yo creo que sí, Ana. Mira, te dan las gracias y tienes más preguntillas. Te preguntan que si las mujeres perciben la adicción de manera diferente a los hombres, si la culpa externa y la culpa interna, si lo puedes desarrollar esto un poquito más, y si se sienten peor las mujeres en este tema. Sí, las mujeres, primero,
es verdad que lo mismo que no podemos generalizar entre hombres y mujeres, tampoco podemos generalizar entre todas las mujeres. Somos muchísimos los tipos de mujeres que hay, afortunadamente. Entonces, bueno, cada tipo es distinto, ¿no? O sea, que hacer generalizaciones, pues siempre, pues a mí me da también un poquito miedo, también dentro de las mujeres. Pero socialmente, en nuestra socialización, las mujeres estamos mucho más asociadas a ser, o sea, a la culpa, ¿no?, de muchas cosas. Fíjate cómo en los medios se dice, es que, bueno, una violación, fíjate en el tema de la manada en Pamplona, ¿no? ¿Qué decía la sociedad? Decía la sociedad, es que ella, ¿no?, de alguna manera tenía la culpa porque llegó y porque entró a esa habitación, ¿no? O tiene la culpa porque tiene la falda muy corta, ¿no? Y fíjate en otros países, ¿no?, que tapan a las mujeres porque ellas son las culpables de todos los deseos y de todas las cosas de los hombres. Entonces sí, la culpa, y socialmente ponemos mucha culpa a las mujeres y mucha responsabilidad de todo, ¿no? Entonces, bueno, hay un libro que es para desarrollar este tema que, bueno, que es un poco a lo largo de la historia, que es Las personas más raras del mundo y cómo algunas decisiones sociales, históricas, han afectado, en este caso, al desarrollo de la culpa, ¿no? Pero fíjate, cosas de culpa que es muy curioso, que van a otro nivel, ¿eh? Pero bueno, las sociedades, por ejemplo, que creen en que hay un cielo, seguramente son más cautas a la hora de cometer determinadas infracciones frente a otras. Es decir, que hay muchos elementos, ¿no?, sociales, culturales, que pueden debutar, pero sí, las mujeres tenemos, ¿no?, bueno, desde Eva somos las culpables de muchas cosas. Bueno, y lo último que te plantean, están dando las gracias constantemente por tu exposición y por el trabajo de investigación, y sí preguntan, que quizás también tú puedes contestar, es si hay recursos específicos que cuenten para atender a mujeres afectadas por violencias interseccionales. Bueno, hay recursos, pero realmente hay muchísimo que hacer, porque las violencias, las mujeres estamos atravesadas por muchísimas violencias y es una cosa muy complicada. Yo creo que, fíjate, en este cachito tan pequeño, ¿no?, en el que yo estoy, que son adicciones, ¿no?, o yo qué sé, abuso sexual en la infancia o temas de pornografía, son cosas, es decir, muy pequeñas, ¿no?, que decir, dentro del universo y de todas las violencias que recibimos, ¿no?, y a veces ni siquiera estamos interconectados, o sea que realmente pues lo que existe es difícil, ¿no?, conocer todas las realidades, pero yo creo que desde una perspectiva de género, ¿no?, también nos ayuda a situar y a posicionar y a tener sensibilidad hacia nosotras, ¿no?, como mujeres, entre nosotras también. Bueno, y te voy a lanzar, yo creo que la última pregunta para que te podamos dejar tranquila y te puedas Bueno, marchar. tranquila estoy, o sea que no os preocupéis y yo estoy encantada. Luego echo a correr. Venga, pues voy a por la última. Te preguntan Sí, que lo si que el queráis. incremento a los psicofármacos puede ser debido a la soledad o a la agresión. Sí. El incremento en la adicción a los psicofármacos se debe Bueno, a la soledad o a la evasión. mira, los psicofármacos son drogas, quiero decir, legales, pero drogas. España es uno de los países a nivel mundial que más psicofármacos consume. Es muy interesante el tema el tema de los psicofármacos, nos daría muchísimo, ¿no? Porque, fíjate, yo un poco más en lo simbólico, ¿qué hacemos las sociedades ante la tristeza y la ansiedad y la soledad? Dar una sustancia para calmarla, ¿no? No, en ningún momento hay una perspectiva de género en esto, ¿no? Y no hablamos de cuidar a las mujeres, a los mayores, a los niños y a las niñas, ¿no? No hay una perspectiva de cuidado. Lo que es decir, oye, ¿no estás mal? Pues tómate algo para seguir produciendo y para estar en este capitalismo, en este heteropatriarcado, ¿no?, a lo loco, ¿no? O sea, que decir, en ningún momento hay un derecho a la convalecencia, al cuidado, a la mirada del otro, ¿no?, al ritmo que cada uno necesite. Bueno, pues eso también es un síntoma, ¿no?, en este sentido. Entonces, bueno, pues es una evasión y desde luego es algo legal que mucha gente tiene, y lo que estamos viendo como dato que quizás, ¿no?, puedo aportar es que muchos jóvenes están empezando en el uso de psicofármacos porque sus padres o abuelos, ¿no?, o abuelas tienen psicofármacos. Entonces, bueno, pues es una manera también de
bueno, pues de automedicarse ante calmar el dolor, ¿no? Pero en vez de pensar qué me está produciendo dolor en la sociedad, qué se necesita cambiar, pues hacemos esto, ¿no? Que es distinto. Pues con esto terminamos contigo, Ana. Además nos da paso perfecto para la siguiente ponencia de Jorge. Ha sido un enlace maravilloso. Mil gracias, Ana, por estar con nosotras, acompañándonos y dándonos esa visión que muchas veces pues, es tan desconocida o que no tenemos tan cercana. Y que sigas investigando mucho, que nos hace falta tener a mujeres como tú que trabajen en estos temas y nos den pues esa visión, ¿no? de una realidad que tenemos muy cercana, pero que quizás pues por la socialización que tenemos no somos capaces de verla de manera tan clara. Así que encantadísimas de haberte escuchado y compartir este ratito contigo. Pues 1000 veces, 1000 gracias, no, 1000 veces. Y os mando un abrazo y que vaya muy bien la jornada. Y cualquier cosa, Gracias. aquí me tenéis. Un abrazo. Mucha suerte en el congreso. Voy para allá, voy para allá. Bueno, pues vamos a continuar y con esa pregunta que habéis lanzado, pues nos viene de lujo para presentar a Jorge López Álvarez. Él es médico psiquiatra formado en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Tiene un máster en terapia familiar sistémica por el Instituto de Psicoterapia Familiar Sistémica y Adicciones de Madrid y un máster en psicogeriatría por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene varios títulos de experto en psicoterapia transcultural por la Asociación Terapias Sin Fronteras y es experto en emergencias en salud mental por la Universidad de Alcalá de Henares. Además, ha trabajado en la Comunidad de Madrid, en el Centro de Salud Mental de Carabanchel y ya en Extremadura en los equipos de salud mental de Almendralejo y de Don Benito, ejerciendo su actividad clínica actualmente en el Hospital Universitario de Badajoz, que se ha marchado hace poquito allí. Y durante su permanencia en ese Centro de Salud Mental de Carabanchel formó parte de la red de referentes de violencia de género de los centros de salud mental de la Comunidad de Madrid, formando no solo en materia de género a profesionales, sino a profesionales en formación dentro del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Yo lo conocí en una jornada, me encantó, porque un psiquiatra que tenga esta visión no es muy habitual encontrarlo, y más siendo hombre. Entonces yo me quedé con su cara, lo saludé y cuando preparamos este webinar, pues inevitablemente me vino a la mente él y también accedió, a pesar de todos sus compromisos laborales, a participar y colaborar en este webinar. Así que, Jorge, te escuchamos y vamos a volver a disfrutar de ti. Yo, en mi caso, pues voy a volver a disfrutar de ti. Así que cuando quieras, es tu turno. Me emocionó. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Federación de Mujeres Progresistas que cuente conmigo para impartir formación. Yo estoy encantado de hacerlo porque aprendo mucho más de lo que realmente puedo aportar. Porque realmente creo que es muy importante para el trabajo, ¿no?, en salud mental estos temas que tienen que ver con el género. Yo no soy ningún experto realmente en violencia de género, pero me he ido acercando a lo que es, ¿no?, los estudios de género, ya no solo por pertenecer a la red de referentes de violencia de género, sino también, ¿no?, enlazando con la última pregunta de la anterior ponencia, que hacer por el hecho de mi preocupación por un exceso de medicalización, ¿no?, de la vida cotidiana, ¿no?, que llega incluso en algunos casos, ¿no?, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, a un 40% de la población mayor de 65 años tomando psicofármacos. Evidentemente, la enfermedad mental no es tan frecuente como para que haya un 40% de población tomando psicofármacos. Luego hay otras muchas cosas que estamos medicando y que quizá no, seguro, ¿no?, deberíamos abordar de otra manera. Yo quiero estructurar mi presentación en 4 puntos. Por una parte, voy a hablar de la escasa red estándar de salud mental en España, una red escasa que probablemente influye, ¿no?, en que muchas veces terminemos medicando de más cosas que no deberíamos. Posteriormente voy a hablar de las consecuencias de la violencia de género en la salud mental, haciendo posteriormente algunas anotaciones de trastornos psiquiátricos específicos y su relación con la violencia de género, para terminar hablando de recursos específicos de salud mental, algunos afortunadamente ya
en ejecución y otros que podrían darse, ¿no? Y que creo que podrían tener un gran valor en la práctica clínica en salud mental. ¿En qué consiste la red estándar de salud mental pública en España? Habitualmente, un psiquiatra que trabaja a nivel ambulatorio ve entre 8 y 10 nuevos a la semana, suele tener 45 minutos por paciente nuevo y 20 minutos por revisión. Eso es la consulta estándar, pero uno tiene que ver también las urgencias a nivel ambulatorio que se van atendiendo en huecos si falla algún paciente o entre paciente y paciente, teniendo que atender tanto pacientes con trastornos mentales comunes, depresión, ansiedad, o trastornos mentales graves, entendiendo el trastorno mental grave como una enfermedad crónica con psicosis. ¿Cuál es la realidad asistencial en España? ¿No? Es que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Madrid, podía ver a los pacientes cada 3 meses. Habiendo trabajado más de un año en Extremadura, yo he visto pacientes con citas de revisión 6 o más meses, incluso años, esperando, ¿no? una asistencia ambulatoria. Por ello, es imposible actividades de promoción y prevención de la salud y muchas veces ocurre que terminamos ejerciendo, sobre todo los psiquiatras, una salud mental, digamos, una psiquiatría reactiva, reaccionamos, ¿no? En vez de tener una participación activa, ¿no? En esa promoción de la salud. A mí hay una encuesta que me gusta mucho, que me parece muy ilustrativa y recomiendo, ¿no? A todos los profesionales de salud, que es la macroencuesta de violencia contra la mujer. En el año 2019, de aquellas mujeres, ¿no? Que habían denunciado o buscado ayuda para la violencia, se habían conseguido un 81,9% de rupturas de pareja, ¿no? Cuando había violencia de género, pero si no había denuncias o no había búsqueda de ayuda externa, las rupturas bajaban a un 49,6%, es decir, más de 30 puntos porcentuales cuando podías tener a alguien al lado para intentar ayudarte, acompañarte, ¿no? Y favorecer el proceso de ruptura, cambio en la relación. Y eso, a mi juicio, ¿no? Me sugiere, ¿no? La necesidad de que los sanitarios tengamos una búsqueda activa de casos y para eso es verdad que necesitamos más tiempo, ¿no? Pero también necesitamos una mayor predisposición. Ante casos graves a nivel de salud mental, tenemos las hospitalizaciones breves, ¿no? Que son para casos urgentes, habitualmente para descompensaciones graves de trastornos mentales o personas que se intentan suicidar, pero que tienen una baja estancia media. En algunas comunidades autónomas, no en todas, hay hospitales de día donde el paciente puede acudir hasta 5 días a la semana, pero no pernocta en el recurso. O puede haber comunidades terapéuticas en el campo de la salud mental para personas que tienen un diagnóstico de trastorno de personalidad graves. Contamos además, ¿no? Con unidades de hospitalización de media estancia o de rehabilitación hospitalaria para pacientes que están más graves funcionalmente, ¿no? Su nivel de funcionamiento es peor, estando la media estancia fijada en hasta 6 meses y la rehabilitación hospitalaria de entre 6 meses a unos 2 años, aunque podría prolongarse. Y a nivel ambulatorio, para aquellos pacientes con trastorno mental grave, es decir, aquellas enfermedades mentales con psicosis que suelen estar cronificados y que tienen una disfuncionalidad evidente, hay otros recursos no sanitarios, pero sí de rehabilitación psicosocial, como pueden ser los centros de rehabilitación laboral para facilitar la incorporación laboral, los centros de rehabilitación psicosocial, los centros de día o, en algunas comunidades autónomas, los equipos de apoyo sociocomunitario yendo al domicilio de los pacientes y favoreciendo, ¿no? Digamos, el fomento de la autonomía. Vamos a cambiar de tema, ¿no? Vamos a hablar un poco de las consecuencias de la violencia de género en la salud mental. Y antes de nada, yo quiero plantear una crítica que tenemos que hacernos, ¿no? Porque cuando tú ves en los medios de comunicación, ¿no? Cómo se valoran las políticas de género, a día de hoy estamos aceptando, ¿no? Y se está imponiendo, ¿no? Una versión de los hechos, ¿no? Que acepta el número de feminicidios como un marcador de resultado de las políticas contra la violencia, cuando realmente la inmensa mayoría de las situaciones de violencia de género que existen, por lo menos de la violencia de género que atendemos en las consultas de salud mental, están absolutamente invisibilizadas, a pesar de un evidente sufrimiento mental y físico que genera. A mí siempre me gusta hacer cuentas de la vieja, sobre todo cuando tenemos poca ciencia, ¿no? que nos acompaña, ¿no? Y
¿Qué sabemos? Sabemos que en España el año pasado se han certificado 4.097 suicidios. Habrá muchos más. Estos son los que se han aceptado como suicidios. Si tenemos en cuenta que aproximadamente un cuarto son mujeres, 1.000 mujeres han cometido suicidio. Sabemos, datos clásicos de salud mental, que el 85% de suicidios están catalogados como realizados por personas que tienen una enfermedad mental, y lo que sí sabemos por datos madrileños, ¿no?, es que aproximadamente un cuarto de las mujeres que acuden a centros de salud mental reportaron violencia por pareja o expareja. Es decir, que aproximadamente, si hacemos una cuenta de la vieja, podríamos pensar que podría haber en torno a 200 suicidios al año en España en mujeres víctimas de violencia de género. Pero esto realmente no dejan de ser cuentas de la vieja. Pero ¿tenemos algo de ciencia? Tenemos poca ciencia, pero existe, ¿no? El estudio de Tremoleda, al menos el 44% de las mujeres atendidas por intentos de suicidio en hospitales han sufrido violencia de género. El 44%, cerca de la mitad. En el estudio de Santos, las mujeres que reportaban haber padecido abuso físico tenían un riesgo hasta 3,7 veces mayor de presentar síntomas ansioso-depresivos. El estudio de RIS plantea que aquellas mujeres que padecen violencia de género van a tener más riesgo de desarrollar de nuevo trastornos mentales, apareciendo esos trastornos mentales de nuevo en el 37% de los casos en el primer año tras el inicio de la violencia y en el 54% de los casos en los 5 primeros años tras su inicio. Un estudio que a mí me duele particularmente del año 2022, son datos extremeños que yo realmente descubrí cuando estaba preparando la ponencia. Es decir, que es triste, ¿no?, que estemos tan poco coordinados, ¿no?, los servicios que se encargan, ¿no?, de la violencia y los servicios hospitalarios, ¿no?, los servicios sanitarios. Según estos datos, habría una relación significativa entre lo que es la violencia de género y la conducta suicida, con un mayor riesgo de ideación y de gestos suicidas cuando se van sumando distintas formas de violencia. O el estudio de Ramani. El intento de agresión hacia la mujer por parte del marido es un predictor robusto de intento de suicidios en mujeres, con una O-ratio de 37, lo cual es increíblemente alto, ¿no?, lo cual demuestra la importancia, ¿no?, de valorar ante los suicidios, ¿no?, la violencia. Hay una revisión sistemática. Es verdad que no se puede decir que todos los artículos vayan acerca de violencia dentro de lo que es la pareja, porque incluyen otros casos algunos estudios hablan de violencia intrafamiliar, parentofilial, pero que encuentran una relación de la violencia interpersonal que sufre la mujer con una horquilla entre el 3,5% y el 62,5% de suicidios en las mujeres. Es decir, que realmente, ¿no?, cuando hablamos de violencia de género y salud mental, estamos hablando de cosas que están íntimamente relacionadas y que los profesionales sanitarios no deberíamos omitir, pero omitimos. Es decir, la mayor parte de los profesionales sanitarios no reciben una formación reglada o continuada en aspectos relacionados con la violencia de género. Hay una fuente, o sea, hay esta tabla. Yo la he sacado de la presentación de Cristina Apolo, que es la psiquiatra, a mi juicio, referente en violencia de género en España, que es la jefa del distrito del Centro de Salud Mental de Hortaleza de Madrid, ¿no? Aunque no sé si esta tabla es suya o es de otra fuente original, ¿no? Pero que plantea que realmente aquellas personas que acuden por algún tema relacionado con salud mental, con mucha mayor frecuencia van a haber sufrido violencia de género. En la población general, un 7,6%. En pacientes de atención primaria, un 18,1%. En personas que acuden a cualquier centro de salud mental, un 42%. Pero se disparan muchísimo, ¿no?, los porcentajes en aquellas mujeres con diagnósticos de trastorno mental grave, donde aproximadamente el 80% de las mismas han sufrido violencia, bien en el pasado o bien de forma actual, y ya lo máximo, ¿no?, en mujeres que son atendidas en centros de atención a los drogodependientes, donde aproximadamente el 87% de las mujeres reportan haber sufrido violencia de género. Entonces, sí parece que hay una relación, ¿no?
Sabemos que el cerebro es un órgano que reacciona, ¿no? Y realmente es imposible para el cerebro no comunicar, no reaccionar. Sabemos que si la boca no habla, termina hablando el cuerpo. O como diría Van der Kolk, ¿no? Realmente el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Es verdad que inicialmente, cuando hay situaciones que generan un gran estrés, como son las situaciones de violencia continuada, pueden aparecer respuestas inespecíficas al estrés y eso se va a manifestar en forma de síntomas orgánicos, quizá no psiquiátricos, ¿no? Atípicos o poco consistentes, pero también en forma de síntomas ansioso-depresivos mal definidos. Sabemos que desde que se inicia la violencia, poco a poco van surgiendo esos síntomas adaptativos, van apareciendo posteriormente cuadros atípicos, funcionales, que otros médicos no encuentran una base orgánica, quizá porque no la preguntan, aparecen cuadros psiquiátricos que los psiquiatras o psicólogos no identificamos porque tampoco preguntamos, y hasta que se produce la detección sanitaria de la violencia, ha pasado mucho tiempo la mujer sufriendo síntomas. Lo cual es un problema porque las violencias, como todas sabéis, se van sumando, ¿no? Y las consecuencias van creciendo en espiral, ¿no? Hasta que muchas veces se hacen inasumibles o son muy difíciles de abordar. Vamos otra vez con otros datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer. El uso de urgencias en los últimos 12 meses por causas no necesariamente psiquiátricas pasó de un 25,8% en mujeres que no habían sufrido, que no reportaban violencia, hasta un 41,9% de aquellas mujeres que habían reportado violencia física y o sexual. Es decir, 16 puntos porcentuales más. En cuanto a la solicitud de asistencia en salud mental en el último año, se triplicó. Es decir, de no reportar violencia, un 7,1% solicitaban asistencia en salud mental frente a un 20,9%. Pero es que la incidencia de pensamientos de suicidio a lo largo de la vida se quintuplica, según esta encuesta, en aquellas mujeres que sufren violencia física y sexual por pareja o expareja. Es decir, que no podemos decir ahora mismo, ¿no? Con los datos que tenemos, que no son muchos, pero que son muy contundentes, no podemos negar que violencia de género y sufrimiento mental y sufrimiento médico, no podemos decir que no están interrelacionados. Los trastornos adaptativos es algo que habitualmente se conoce poco, pero que representa al menos un tercio de las consultas ambulatorias, tanto en atención primaria como en salud mental. Volviendo al estudio de RIS, del que os hablé antes, cerca del 37% de los trastornos mentales de nuevo aparecen en el primer año tras el inicio de la violencia, lo cual nos hace pensar, oye, ¿estos son depresiones, estos son ansiedades o es esto que llamamos trastornos adaptativos? ¿Y qué dicen las clasificaciones internacionales acerca de lo que es un trastorno adaptativo? Pues serían síntomas emocionales o conductuales que aparecen dentro de los 3 meses siguientes a la exposición a un factor estresante identificable, con síntomas significativos o con una intensidad mayor de la esperada, que genera una disfunción significativa, que no se deben a otro trastorno mental, que no es una reacción de duelo normal y que cuando desaparece la causa o las consecuencias de la causa no persisten más allá de 6 meses esos síntomas. Pues estos cuadros, ¿no? Que son muy frecuentes en salud mental, que son muy frecuentes en atención primaria, no existe una evidencia científica de mejoría con fármacos. De hecho, los estudios que se han hecho indican que es exactamente igual, ¿no? No medicar que realmente medicar. Lo que está claro es que si un factor estresante es claramente patológico, lo que tendría sentido es eliminar dicho factor. Dificultad que tenemos, ¿no? En la red de salud mental si tenemos 20 minutos para atender a los pacientes cada 6 meses. Hay otro cuadro muy conocido que es la anteriormente llamada distimia, ahora llamada trastorno depresivo persistente, es decir, síntomas psiquiátricos de tipo depresivo, ansioso, que duran más allá de 2 años, donde la práctica clínica demuestra que un subgrupo para nada reducido de mujeres que tienen ese diagnóstico de distimia y que responden poco o nada a los fármacos, cuando escarbas, cuando preguntas, encuentras violencia doméstica de alta o baja intensidad o al menos una mala relación de pareja, ¿no? Y se sabe, ¿no?, que la práctica demuestra que cuando haces un abordaje psicoterapéutico hay una mejoría cuando hay una ruptura de la relación, un alejamiento
o al menos un abordaje de del poder dentro de lo que es esa relación. Porque quizá muchos cuadros que diagnosticamos distimia y se diagnostica distimia o trastorno depresivo persistente a muchísima gente, probablemente esos cuadros sean trastornos adaptativos crónicos vinculados con situaciones de violencia, muchas veces violencia de género, que requieren el abordaje de la violencia y no medical. Hay un concepto introducido por Judith Lewis Herman, ¿no?, en el 92, que ella cuestiona, ¿no?, el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, lo termina aceptando la clasificación internacional de enfermedades muy recientemente, la CIE-11, pero los psiquiatras americanos, el DSM, eso todavía no lo reconocen. Y a diferencia, un trastorno por estrés postraumático único, ocurre algo inesperado que no tiene por qué volver a ocurrir, donde la persona sí recibe una catalogación como víctima y hay una cierta restauración, ¿no? Pero eso no es el mismo cuadro, ¿no?, que el que tiene una persona que tiene secuelas como consecuencia de un trauma prolongado, repetido, ¿no?, en que la víctima está cautiva, siente mucha más vergüenza, está bajo el control del perpetrador, que son estos cuadros que ella define como trastorno de estrés postraumático complejo o trauma complejo, que es muy propio de mujeres en situaciones de violencia de género continuada o de niños que han sufrido abuso sexual infantil. Hay veces, ¿no?, que como no tenemos mucho tiempo para identificar o para diagnosticar, terminamos diagnosticando a personas que tienen un trauma complejo y que se podrían beneficiar claramente de un abordaje mucho menos estigmatizante y de un abordaje más específico con respecto al trauma, pero se les termina diagnosticando de un trastorno límite de personalidad, de una personalidad borderline, ¿no?, con toda la estigmatización que suele llevar ese diagnóstico con respecto a que son personas inmaduros, incurables, que no quieren cambiar, que tienen conductas disruptivas, ¿no? Realmente, muchos de los cuadros de trastorno límite de personalidad son personas que sufren trauma complejo que mejorarían, ¿no?, con abordajes más específicos de trauma complejo. Ahora bien, hacer un buen diagnóstico, ¿no?, diferencial es muy difícil hacerlo con 20 minutos cada 6 meses. Y vamos a centrarnos un poquito más en lo que es el trastorno mental grave. Estamos hablando de las personas claramente más vulnerables, ¿no?, porque tienen una enfermedad que se cronifica y que les altera claramente, ¿no?, la funcionalidad, y donde es mucho más difícil encontrar relaciones sanas, con fluctuaciones sanas en cuanto al poder. La terapia sistémica plantea que las relaciones sanas oscilan entre lo que es la simetría, tú y yo somos iguales, y la complementariedad. Ahora yo estoy arriba y tú abajo, ahora tú estás arriba y yo estoy abajo, ¿no? Y muchas veces esas personas que sufren un trastorno mental grave acaban teniendo una situación de complementariedad rígida con la persona que recibe el diagnóstico psiquiátrico en una posición down, con una pérdida de poder tan evidente, ¿no?, que realmente puede hacer innecesaria esa fase de luna de miel que describía Leonard Walker, ¿no?, porque realmente la fase de luna de miel en violencia de género parece que tiene sentido siempre y cuando hay una posibilidad de ruptura de la relación, pero cuando la persona víctima, ¿no?, está tan subyugada al victimario, a mí me resulta difícil pensar, ¿no?, que ese victimario vaya a gastar una energía, ¿no?, en intentar, digamos, halagar, convencer, porque la persona ya está subyugada y está bajo su poder, ¿no? En personas con trastorno mental grave hay una multiplicidad de motivos que dificultan el cambio en la salida del maltrato. Por una parte, la dependencia del maltratador, muchas veces una dependencia real en el sentido económico, funcional, ¿no?, pero también dependencias emocionales muy graves. También es verdad que las familias, ¿no?, y la sociedad le otorgan un poder muchas veces al maltratador, justificando algunos actos que realizan las personas victimarias, como por ejemplo agresiones, hombre, pues igual se lo merecía, ¿no? Eso es algo que se escucha muy frecuentemente en las consultas de salud mental. Además, el retrato del maltrato que hace una persona diagnosticada suele ser automáticamente considerado como psicótico por la sociedad, por la familia, por los profesionales, y muchas veces, ¿no?, la propia familia de origen no está dispuesta a readmitir en el hogar familiar
al paciente. Bueno, sí, tiene problemas, pero todos tenemos problemas, yo no lo quiero. Aparte, una cosa que es tremendamente dolorosa es encontrar, ¿no?, que muchas mujeres con trastorno mental grave, o no con trastorno mental grave, pero sí con situaciones de violencia grave y otras enfermedades mentales, ¿no?, te cuentan que, desgraciadamente, la relación de violencia de género ha sido la mejor relación que han tenido en su vida, ¿no?, porque lo que vivieron en casa eran maltratos absolutos, descalificaciones absolutas, y al menos alguna vez sí se han podido sentir deseadas o parcialmente queridas por el maltratador. Hay un estudio realizado en la Comunidad de Madrid en el año 2011 por Juan González Cases en pacientes con violencia de género que acudían a los centros de rehabilitación psicosocial, donde se veía que la prevalencia en el último año de violencia de género en mujeres con trastorno mental grave era de un 30%, pero con ese dato de prevalencia vida de un 79,6%, con muy distintos tipos de abuso, ¿no?, pero con dos datos que a mí me parecen escalofriantes, ¿no? Por una parte, ¿no?, a lo largo de la vida no se ha realizado ninguna actuación frente al maltrato en aproximadamente el 50% de las mujeres con trastorno mental grave que sufren violencia, y por otra parte, ¿no?, solamente se detectan por parte del profesional el 50%. Es decir, si tú no identificas, no puedes abordar, no puedes actuar. Quizá también es bastante terrible, ¿no?, que en el último año se pudo identificar el 50% de los casos de maltrato, pero no se había realizado ninguna actuación en el 58%. Luego, hay veces que se identifican y tampoco se actúa. La conclusión de ese estudio de Juan González Cases es que hay mayor violencia y más grave en aquellas mujeres que padecen trastorno mental grave que en aquellas mujeres de la población general, existiendo una mayor gravedad de la violencia en aquellas mujeres que sufren más descompensaciones clínicas psicóticas y en aquellas que no han estado estables en los últimos 6 meses. Ocurre que las mujeres con apoyo social más bajo presentan más violencia de pareja, y la conclusión a la que llegan final es que una evaluación adecuada, ¿no?, de la violencia en personas con trastorno mental grave es también una forma de intervención, porque si eres capaz de identificarlo, va a resultar más fácil poder intervenir en algún momento. Y voy a concluir la ponencia hablando de recursos específicos de salud mental con perspectiva de género. Hay algunos que ya existen en algunos sitios. Se han creado comisiones intrahospitalarias de violencia y en algunos sitios con personal de salud mental, enfermería de salud mental, psicólogos, psiquiatras. A día de hoy en España hay hospitales grandes, ¿no?, de tercer nivel, se llama, ¿no?, que no tienen comisiones de violencia. En Cataluña han ido generando, ¿no?, dispositivos residenciales para mujeres víctimas de violencia de género y con trastorno mental. En otras comunidades autónomas, de momento, que yo conozca, no. Por lo menos en Madrid no, en Extremadura no. En Madrid se generó hace muchos años un programa muy interesante, el programa Atiende, que integra la atención específica psicológica con aspectos legales, con trabajo social, consultas especializadas de psicología, preparación, ¿no?, de peritajes forenses, ¿no?, de cara a juicios, pero donde no hay un psiquiatra a tiempo completo, y sería para pacientes graves a nivel de violencia de género, pero no tiene una capacidad para el abordaje, ¿no?, de pacientes graves en la violencia y que sufren trastorno mental grave. Y hay otras iniciativas en las que yo tuve el placer de participar, como la Red de Referentes de Violencia de Género en los Centros de Salud Mental de Madrid, ¿no?, que ha permitido, ¿no?, que haya una mayor formación de los profesionales en formación y de los profesionales ya especializados tanto en salud mental como en otras ramas de la medicina en violencia. Eso permite una mayor detección de casos y en algunos casos permite una mejor coordinación. Lo que no sabemos es si esto se traduce realmente en mejores resultados a la hora de detectar y tratar la violencia. Y desde mi punto de vista, ¿qué cosas se podrían realizar, ¿no? ¿De qué manera podríamos hacer, ¿no?, abordajes integrales, ¿no?, donde tengamos puentes, ¿no?, entre unos dispositivos y otros, ¿no? Yo creo que sería fundamental el desarrollo de unidades mixtas de atención a la violencia de género
donde estemos de la mano, ¿no? La red de violencia y la red de salud mental. También sería importante la medicalización de recursos asistenciales, los pisos protegidos. Las mujeres que están allí tienen más patologías médicas, tienen más patologías psiquiátricas y lo que no puede ser es que esté todo absolutamente desligado, ¿no? Es cierto que hay interés en algunos sitios por abrir programas de trauma complejo, pero esto está lejísimos de estar instaurado en la mayor parte de los servicios clínicos de los hospitales, tanto pequeños como grandes, ¿no? Debería haber programas y recursos psicosociales específicos para aquellas personas con trastorno mental grave que sufren violencia de género, porque realmente, ¿no?, vemos que en el estudio de Juan González Cases, aproximadamente el 80% de las mujeres que habían tenido pareja habían sufrido a lo largo de su vida violencia de género. Y por otra parte, creo que es importante que haya recursos de acogida para víctimas con trastorno mental grave y adicciones. Uno de los casos que a mí más me marcó y más me cabreó, ¿no?, siendo yo ya médico adjunto, ¿no?, fue el caso de una mujer con una situación de violencia gravísima, con una posibilidad muy importante de sufrir incluso una agresión grave o incluso un asesinato, a la que se le denegó el acceso, ¿no?, a un piso protegido, ¿no?, de los que había en Madrid, por el hecho de que tenía una enfermedad mental grave, ¿no? Y decía, bueno, pues si tiene una enfermedad mental grave, aquí no puede estar, pero precisamente con esa mayor vulnerabilidad hubiéramos podido ofrecerle algo mejor, ¿no?, que no un ingreso en una planta de psiquiatría que, aparte de estigmatizante, no parece que tenga mucho sentido. Y con esto doy concluida mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, espléndido. Bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas, que seguro que hay alguna, porque sobre todo nos surgen muchas dudas. A mí escuchar a un psiquiatra hablar así como te comentaba al principio, me alegra y me da ciertas esperanzas, porque al final lo que vemos cuando atendemos a mujeres que son víctimas de violencias, que están súper medicalizadas y que tienen un bagaje en atención primaria y en servicios especializados, y que, bueno, pues muchas veces no se detecta. Entonces, que haya profesionales como tú que tengan esa sensibilidad y implicación en este tema, pues es fantástico. Así que felicidades por tu trabajo y tu sensibilidad en este tema. Te dan por aquí las gracias en el chat por la información, que ha parecido súper interesante, fantástico. Y no sé si hay alguna pregunta que queréis hacerle a Jorge. Ahora en Extremadura, ¿estás haciendo algo en relación con la violencia de género, Jorge? ¿Sabes allí alguna Desgraciadamente estoy hospitalizando en una planta, en una unidad de hospitalización breve y primero tengo que aterrizar, ¿no?, y ver qué podemos hacer, ¿no? La idea es empezar a formar a los residentes, ¿no?, en aspectos relacionados con la violencia, igual que formamos y seguimos formando a los residentes del Hospital 12 de Octubre, ¿no? Pero de momento no, es decir, todo está muy... Bueno, vamos a empezar formando y vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, por ahí tienes ganas. Mira, te voy a decir dos preguntas que te han hecho. Después de los datos que has presentado, ¿qué reto crees que debería de afrontarse con urgencia? Nada menos. A ver, yo creo que realmente, a la hora, dado que es tan frecuente, ¿no?, la relación que hay, ¿no?, entre problemas médicos, ¿no?, y situaciones de violencia, para mí es fundamental que los profesionales sanitarios, todos, podamos tener una mínima formación para, en un momento dado, poder, si no intervenir, sí poder tenerlo en cuenta, tenerlo en consideración, para no medicar más de lo necesario, para poder derivar aquellos casos que veamos claros, ¿no? Yo tengo claro que si tú no preguntas acerca de algo, no lo encuentras. Cuando yo hice mi suficiencia investigadora, hace bastantes años, ¿no?, cogíamos datos retrospectivos de pacientes en la urgencia que habían acudido a urgencias por ideación de suicidio o por gestos suicidas.
cuando veías, ¿no? Veías los informes, leías todos los informes y veías la relación con violencia, decías tú, hay menos violencia en la gente que quiere suicidarse o que se intenta suicidar en la población general. Eso no puede ser. Es decir, a día de hoy, ¿no? Y con esos datos que planteaba Tremoleda, de que el 44% de los intentos de suicidio hay antecedentes de violencia, tenemos que preguntar acerca de ello. A los médicos se les ha enseñado a preguntar acerca de alergias, preguntar acerca de factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Pero desde luego, siendo tan ubicua la violencia en todas sus formas, ¿no? Lo que no tiene sentido es no preguntar cómo está la situación en casa o realmente si hay cosas en casa que podrían cambiar. Porque desde luego, si tú estás continuamente, ¿no? En una situación absolutamente estresante, con miedo, eso no es sano para ningún cuerpo, tanto a nivel mental como a nivel orgánico. Una de las cosas, ¿no? que yo tengo claro es que hay muchísimos cuadros que se consideran funcionales en medicina. Se llama funcional aquello que tú no puedes ver una analítica, no puedes ver una radiografía y decir, aquí hay una lesión, y esa gran profusión de trastornos funcionales, ¿no? Muchos de ellos existen antecedentes, ¿no? O hay realmente situaciones de violencia activa. Por lo cual, si no preguntamos, no detectamos. Y si no detectamos, la solución fácil que tiene el profesional sanitario es curarme yo en salud, pues le pongo un medicamento. Le duele el estómago, no encuentro nada, pero le pongo un omeprazol. Está nervioso, le pongo un antidepresivo, le pongo una benzodiazepina. Realmente es absolutamente dantesco, pues esos datos que presentaba al principio, acerca de que el 40% de las personas de 65 o más años en la Comunidad de Madrid reciben psicofármacos. Es decir, no hay tanta enfermedad mental, ni muchísimo menos. Lo que hay es mucho sufrimiento debido a muy distintas causas que estamos, como bien decía Ana, medicalizando, y eso, primero, no arregla el problema y probablemente lo termina agravando, porque la iatrogenia es una causa muy importante de problemas mayores de salud. Entonces, desde mi punto de vista, creo que urgente es empezar a formar a todos los profesionales sanitarios desde ya en todas partes. Después habrá gente que dirá, esto es un camelo. Habrá gente que diga, ay, pues es que no tengo tiempo, vale. Pero desde luego sí va a haber gente que se sensibilice y que lo empiece a preguntar. Y si de aquí a unos años conseguimos, ¿no?, que una entrevista clínica con un paciente, con cualquier tipo de paciente, podamos salir más o menos con la idea de que esa persona sabemos si ha sufrido o no algún tipo de violencia, yo creo que eso sería muy bueno. Muy bueno, ayudaría mucho y evitaría muchísimo daño y iatrogenia. Ojalá, Jorge. A ver, tienes varias preguntas, que está la gente muy activa aquí en el chat. Voy a ver si te las puedo juntar. Preguntan si conoces algún procedimiento en atención primaria para detectar la violencia de género y si además, creo que Nieves lo está haciendo también en preguntas, sino que me confirme, ¿vale? Si conoces estudios de recursos de atención a víctimas de violencia de género y trastornos de salud mental grave. Decía Gregorio Marañón, un famoso médico español, que la mejor herramienta del médico es el taburete en el que se sienta, o la silla, ¿no?, donde se sienta a escuchar al paciente. Si tú eres capaz de sentarte a escuchar sin juzgar, ¿no?, y le vas preguntando, igual esa vez no, pero igual la vez siguiente o dentro de 2 veces te cuenta una situación de violencia. Yo creo que no deberíamos volvernos locos buscando instrumentos de detección, ¿no?, porque realmente la mejor herramienta de detección es la entrevista clínica, el hecho de poder hablar y preguntar, ¿no?, y que vean que hay un cierto interés en poder conocer sus problemas reales más allá de que me duele el pie o que tengo crisis de ansiedad. Con respecto a la siguiente pregunta, como he comentado, realmente hay muy poquito publicado con respecto a temas de recursos, ¿no?, y su efectividad. A mí sí me llamaba mucho la atención cuando hablaba con la gente en Madrid que se encarga, ¿no?, de las situaciones de abuso sexual, ¿no?, pues el CIMASCAN o los centros de crisis, ¿no?, había una cosa que a mí me parecía estupenda, ¿no?, que era que
los primeros datos, ¿no? que ellos manejaban, ¿no? Pero no a nivel de publicación, sino datos clínicos de atención a mujeres que rápidamente, ¿no? se ponían en una situación de un abordaje psicoterapéutico en los centros de crisis, había una muy baja progresión, ¿no? de esa situación de estrés agudo a situaciones de estrés postraumático. Es decir, que la intervención precoz, como en todo, es tremendamente útil. Lo que no tiene sentido es que haya recursos específicos a los que uno llegue después de 3 años, cuando ya tienes el trauma complejo o tienes el trastorno por estrés postraumático o tienes el trastorno adaptativo crónico absolutamente cronificados. Sería bueno que hubiera más estudios, desde luego, pero por lo menos yo no conozco. Mire, te preguntan también si, voy a unir dos que van también un poco de la mano. ¿Cómo unificar esfuerzos, establecer sinergias sin que queden en meras reuniones medio politizadas? Y luego te preguntan también, un poco en relación a este tema, ¿de qué forma crees que puede ser posible que el ámbito médico tienda a politizar más los malestares? Entiendo que es el punto de partida de poder abordar de forma más justa los casos. Empezamos por la primera, luego me repites la segunda. Vale. ¿Cuál era la primera, Jessica? ¿Cómo unificar esfuerzos y establecer sinergias sin que queden meras reuniones medio politizadas? A ver, creo que en primer lugar, ¿no? No sabemos si se quedarán en cosas politizadas, pero lo que tenemos que hacer es generar unas sinergias que no existen. Es decir, si a nivel sanitario no existen comisiones de violencia, tienen que existir. Igual que se han desarrollado mesas del menor, ¿no? Deberíamos tener mesas de violencia con los distintos agentes sociales que intervienen, los sanitarios, atención primaria, los puntos de violencia, las fuerzas del orden público y los jueces. A partir de ahí, intentar que no se politicen, pero si no existe, desde luego, me da igual que se medio politicen, porque entonces no va a funcionar. Yo lo que sí creo, ¿no? es que cuando he trabajado de forma coordinada, no muchas veces, pero cuando hemos podido trabajar de forma coordinada entre distintas redes, los resultados son mejores y las mujeres se sienten mucho más comprendidas y escuchadas, y probablemente eso hace que terminen mucho menos medicadas. Vale, la siguiente que te plantean es ¿de qué forma crees que puede ser posible que el ámbito médico tienda a politizar más los malestares? Te comentan que entiende que es el punto de partida para poder abordar de manera más justa estos casos. Te están haciendo unas preguntas complicadas, Jorge. Es una pregunta muy complicada, no sé. A ver, yo entiendo, ¿no? que cuando nosotros estudiamos medicina en España, la formación de medicina en España dista mucho de las recomendaciones de la OMS. La OMS dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, ¿no? Y realmente la formación en lo psicosocial prácticamente no existe en los estudios de medicina. Sí existe, afortunadamente, en los estudios de psicología, de enfermería, algo más, pero la mayor parte de las cosas que estudiamos los médicos van por la vía de lo biológico. Evidentemente, cuando tú solamente sabes de una cosa, es muy habitual tener temor a enfrentarte con otras cosas con las que tú habitualmente no manejas, ¿no? Entiendo, ¿no? que si realmente los médicos solamente se forman en lo biológico, le resulta mucho más fácil, ¿no? culpar al otro, ¿no? Hacer esa culpa externa y decir, no, esto es una cosa de mujeres o esto es una cosa de determinados partidos políticos. Yo entiendo que la formación, y yo creo que la formación es la clave para conseguir que algunas de esas personas, ¿no? que tienden a dicotomizar esto, ¿no? y plantear que esto es una tontería política, ¿no? para que algunas de esas personas cambien de opinión y se den cuenta, ¿no? que la violencia de género es un problema de salud pública y también de salud individual. Ahora bien, es verdad que es evidente, ¿no? que hay buena parte del estamento médico que está muy asentado en situaciones de poder, es decir, esa complementariedad rígida de la que hablaba antes, ¿no? donde alguien está por encima, alguien está por debajo. Existe un segmento, ¿no? de los médicos que siguen pensando, ¿no? que
ellos están por encima y otros están por debajo, ¿no? No sabría si llamarlo casta, ¿no? Pero desde luego eso es real. Entiendo que en unas personas, ¿no?, donde tú estás arriba de toda la pirámide, resulta difícil, ¿no?, el ponerles a nivel del otro para plantearle que realmente hay unos condicionantes sociales de salud que son tremendamente importantes y que posiblemente influyen mucho más que factores aparentemente ya consolidados como los biológicos en algunas enfermedades. Es decir, a día de hoy, la mayor parte de la gente que toma antidepresivos o toma medicamentos ansiolíticos tienen cuadros, podríamos decir, más psicosociales que biológicos. Pues así es, Jorge. Y ya la última, que no sé si vas a poder responderla porque se sale un poquito del tema, pero bueno, te la lanzo. Te pregunta si crees que existe algún estudio sobre el uso de servicios sanitarios en situación de acoso escolar y con perspectiva de género. Y la misma persona te plantea si es más frecuente el acoso escolar en niñas o su manifestación es menos visible de los síntomas. Y si puedes tener alguna referencia bibliográfica sobre este tema. No sé si es un tema que tú controlas. La pregunta ya no sé responder, ¿vale? A la segunda. Después, ¿qué decirte de la primera? Si hay algún estudio sobre servicios sanitarios. Es decir, cuando tú tienes a un paciente delante y hurgas, al final terminas descubriendo muchísimas situaciones, ¿no?, de acoso que se van sumando. Es decir, a mi juicio, el acoso escolar forma parte de este incremento tan notable, ¿no?, de problemas de salud mental en la adolescencia, ¿no?, y desde luego es mucho más probable encontrar situaciones de acoso escolar en personas adultas que tienen trastorno mental común o trastorno mental grave. De hecho, mi campo de estudio fundamental, que es la psicogeriatría, en psicogeriatría se sabe, ¿no?, es verdad que tampoco se ha ahorgado mucho, pero se sabe que experiencias traumáticas en la adolescencia terminan influyendo en el desarrollo de trastornos mentales 50 años más tarde. Es decir, cualquier situación de violencia al final tiene mucha mayor probabilidad de terminar generando o condicionando problemas médicos y problemas psiquiátricos. Hay, por ejemplo, un estudio del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, del Servicio de Neurología, que ponía en relación un estrés crónico y muy importante en los 2 últimos años a la hora de que la gente desarrollara ictus. Si tú tenías un estrés muy importante, era más probable tener ictus. Entiendo, ¿no?, que qué cosa hay más estresante, ¿no?, que estar viviendo situaciones de violencia. Ahí lo dejo. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y por tu implicación en este tema. Seguiremos contando contigo, te dan las gracias por el chat, les ha encantado, muchísimas gracias a todo el mundo por la explicación. Y nada, te dejamos trabajar, que seguro que ahora tienes que seguir ahí ayudando a muchísimas personas. Así que, de nuevo, muchas gracias, Jorge. Yo encantada de escucharte. Y nada, pues vamos a terminar el webinar con unas pequeñas conclusiones que nos va a hacer la directora de la Federación de Mujeres Progresistas, que es Rosa Ruiz Ruiz. Así que, Rosa, si estás por aquí, cuando quieras nos haces como unas conclusiones. Y en lo que se conecta a ella, comentaros que al final del webinar, que va a ser en unos minutillos, os vamos a dejar un enlace, un código QR para que nos hagáis una encuesta de valoración, de satisfacción, y si nos lo mandaremos también al correo electrónico, pues para que podamos seguir haciendo este tipo de webinar y mejorar en todo lo que podamos. Y Rosa, pues te doy la palabra para que tú cierres ya este webinar. Muchas gracias, Jessica, y gracias a estos maravillosos ponentes, y también comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a cada una de vosotras y de vosotros por participar en este significativo webinar sobre el abordaje interseccional de la violencia contra las mujeres, que es parte de nuestro programa Tendiendo Puentes. Durante estas últimas horas hemos tenido la oportunidad de sumergirnos en un tema que no solo es crucial, sino que también nos desafía a reflexionar profundamente sobre la manera en que enfrentamos la violencia de género
en todas sus formas y dimensiones. Hemos explorado diferentes interseccionalidades, reconociendo que la violencia no afecta a todas las mujeres de la misma manera y que debemos de abordar estas diferencias con empatía y comprensión. En este espacio de diálogo y aprendizaje hemos tenido el gran honor de contar con dos profesionales, Ana Estevez Gutiérrez y Jorge López Álvarez, personas expertas en drogodependencias y adicciones y otras adicciones y en salud mental, que nos han dado una visión de cómo estas vulnerabilidades interseccionan con la violencia y las consecuencias que generan en las propias mujeres, compartiendo muy generosamente, de lo que estamos muy agradecidas, sus conocimientos y experiencia. Y con participantes también, como vosotras y vosotros que estáis ahí al otro lado, comprometidas y comprometidos con este importante trabajo de construcción de un mundo más seguro y equitativo para todas las mujeres. Hemos discutido sobre condiciones económicas temporales y sociales con Ana Estevez, que afectan a las mujeres y sus estigmas sociales y autoestigmas. Hemos visibilizado la culpa y la vergüenza de las mujeres como parte psíquica de sentirnos responsables de todo lo que pasa a nuestro alrededor, destacando especialmente esos vínculos tan importantes para las mujeres. Asimismo, he establecido estrategias para apoyar y empoderar a las mujeres en sus comunidades, promoviendo la igualdad de género, el conocimiento sobre aspectos de género, la formación especializada en violencia de género y trauma y luchando contra esta discriminación sistémica. Con Jorge Álvarez hemos hablado de la escasez de red de salud mental en España, así como las consecuencias de la violencia de género en la salud mental para las mujeres, esos recursos específicos con los que contamos con una perspectiva de género tan importante, destacando asimismo el incremento de la violencia y la violencia aún más grave sobre aquellas mujeres que tienen trastornos mentales graves. Hemos hablado sobre la necesidad de políticas y programas que reflejen esta diversidad y aborden las raíces profundas de la violencia de género. Igualmente, sobre recursos específicos para abordar esta violencia. Pero no debemos olvidar que esto solo es el comienzo. La lucha contra la violencia de género y la promoción de la salud y la equidad de género son esfuerzos continuos que requieren el compromiso constante de todas nosotras y de todos nosotros. El conocimiento que hemos adquirido hoy esperamos que nos empodere, nos desafíe y nos comprometa a actuar. Cada una de nosotras puede marcar la diferencia en nuestras comunidades, lugares de trabajo y en nuestros hogares. Cada acción, grande o pequeña, puede contribuir a un mundo en el que todas las mujeres se sientan reconocidas, seguras, valoradas y libres de violencia. Así que les insto a llevar consigo lo que han aprendido hoy y a compartirlo con otras personas, a escuchar las voces de las mujeres, que a menudo son marginadas o invisibilizadas, y a ser aliadas y aliados en esta lucha. Una vez más, quiero agradecerles por su participación y compromiso. Este webinar es un testimonio de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntas y juntos por un mundo más justo y equitativo. Sigamos, por tanto, tendiendo puentes y construyendo un futuro donde todas las mujeres podamos vivir libres de violencia. Gracias y buen día. Muchas gracias, Rosa. Pues con las conclusiones de Rosa damos por terminado este webinar. Agradeceros a todas las personas el interés y por lo que estáis poniendo en los comentarios os ha parecido estupendo, o sea que eso es una alegría para las personas que lo hemos organizado y que haya sido muy productivo y que, bueno, nos permita también reflexionar, ¿no?, sobre estos temas que muchas veces no los tenemos tan presentes en nuestro trabajo diario y que no tenemos que olvidar nunca, ¿no? Entonces, mil gracias de nuevo a todas las personas que os habéis apuntado y que habéis mostrado interés por este webinar. Esperemos seguir trabajando en estas formaciones, gracias al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por permitirnos hacer estas formaciones y que, bueno, profesionales de diferentes ámbitos podamos estar aquí compartiendo este ratito y aprendiendo, ¿no?, que es fundamental para poder realizar bien nuestro trabajo diario. Así que, sin más, esperemos vernos en otras ocasiones y bueno, pues ahora reflexionar sobre todo lo que hemos escuchado. Recordaros lo del cuestionario, por favor, sí que os lo pedimos que en la medida de lo posible nos lo rellenéis, es muy cortito, muy rápido, no tardéis ni un minutillo en hacerlo y para nosotras es muy útil y nos va a servir para ver qué os ha parecido y aprender de ello también. Así que, sin más, despedirme y agradeceros vuestra participación.
y hasta la próxima.